Bueno, creo que podemos empezar. Bienvenidos a todos. Yo soy Sui Kasler, directora ejecutiva de XMind. Es una organización que está haciendo esta presentación esta noche para aquellos que son familiarizados con XMind. Nosotros somos una fundación para ayudar a los padres sin fines de lucro. Estoy muy contenta y muy rápidamente yo voy a presentarle nuestros hablantes de hoy. Marcin, que es una terapeuta especialista y también una defensora de los derechos de los niños. Rachel Sochner es una terapeuta educacional y también es una consultora. Nosotros también tenemos a Naomi, que es una educadora familiar y es una especialista también. Y en EFS, estos panelistas van a hablar sobre el apoyo que nosotros podemos tener para nuestros hijos en la escuela. Yo no estoy segura si hemos empezado a grabar. Vamos a ver. Estos panelistas van a explicar la diferencia entre los planes que tenemos para apoyar a nuestros hijos sobre los IEPs y los planes 504 y también otros planes. También van a discutir las acomodaciones normales, las modificaciones que estos planes pueden ofrecer a los estudiantes, especialmente los estudiantes en el espectro de alumnos. Esta es una serie basada en los efectos de la educación especial que nosotros tenemos en el condado de Montgomery. Entonces yo espero que esta serie va a ayudar a los padres para garantizar los derechos que tienen en las escuelas, así pueden garantizar. Esta serie va a continuar, va a seguir con las presentaciones mensuales. En el segundo martes de cada mes, antes de empezar la presentación, yo voy a mencionarles tres cosas. En primer lugar, tenemos traducción simultánea en español que está disponible. Si quieren escuchar en español, seleccione en la botonera español. Y esto estará también grabado en dos idiomas, inglés y español. Por favor, mantengan sus micrófonos cerrados. Esto es un webinar, no es una reunión. Entonces, mantengan cerrados. En tercer lugar, esta presentación va hasta las 9 de la noche, pero usted no tiene que esperar hasta el final para hacer su pregunta. Ustedes pueden hacer sus preguntas levantando la mano, que están más confortables, o pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta. También quiero decirle que nosotros tenemos quien está ayudando hoy con la presentación en Fruit, Mónica que va a presentar, Carolina Harpe que va a traducir cualquier pregunta que sea hecha en español en el chat, y también nuestra intérprete Fabricia Ferrari que está haciendo la traducción simultánea. Entonces es un esfuerzo de nuestro equipo, Marcy, Rachel y Naomi, muchísimas gracias por estar acá. Y ahora, Marcy, muchas gracias. Estoy muy contenta por estar acá. Y ahora voy a compartir un poco sobre lo que nosotros tenemos y que vamos a hablar hoy. Nosotros nos damos cuenta que nos lleva mucho tiempo para hacer las cosas hoy. Entonces, en este momento, si ustedes están confortables, ustedes pueden preguntar, hacer las preguntas en el chat. Si usted ha elegido participar y quiere hacer una pregunta, le pedimos que levante la mano en primer lugar. Y entonces nosotros vamos a hablar sobre la pregunta. Y Rachel va a volver al chat o va a parar la presentación. Y en el chat nosotros podemos, por favor, compartir. Si usted es un familiar, un padre, dos, si es un padre de escuela elementaria, tres, si es un padre de middle school y cuatro, si es un padre de high school. Entonces, uno, dos, tres, vamos. Por favor, contesten. A ver, vamos a ver el chat. Puedo ver que hay distintos padres acá. Y hay gente que puso acá cero. Es un terapeuta infantil. Muchas gracias. Nosotros les vamos a dar algunos segundos más para que puedan contestar. ¿Qué tipo de padre es usted? ¿De preescuela, elementaria, middle school, high school? Por favor, pongan en el chat.
Me encanta eso porque yo puedo ver que nosotros tenemos un abanico muy grande de padres que están acá. Entonces, realmente les doy las gracias por esta interacción y esto nos ayuda mucho a saber el público que tenemos. Le voy a hacer una pregunta más. Por favor, no dude en agregar los números que ayudan a identificarlos. Entonces, vamos a ver si ustedes, nosotros queremos aprender un poco más, queremos saber qué tipo de plan su hijo tiene, si es un IEP, si es un 504, 0, si su hijo no tiene ningún plan, uno, si tiene un IFSP, que es un plan individualizado familiar, dos, si tiene un plan de educación individualizado, tres, si tiene un plan 504 y cuatro, si tiene un plan de servicio individualizado ISP. Por favor, pongan en el chat. Muchas gracias a Annie que ha puesto las orientaciones en español en el chat. Les vamos a dar algunos segundos más. Entonces, si ustedes no se sienten confortables de contestar, nosotros comprendemos perfectamente. Bueno, y nuevamente nosotros tenemos personas que representan distintos tipos de planes acá, lo que también es muy útil para nosotros, para conocer el público que tenemos acá. Entonces, la información que ustedes están compartiendo les va a ayudar mucho. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a seguir adelante. Nuestro objetivo esta noche es que nosotros vamos a hacer un trabajo de comprensión de lo siguiente. Nosotros vamos a comprender qué es un plan de servicio individualizado. Si usted aún no conoce, es el IFSP, que es un IEP, un plan individualizado, que es un ISP, que es un plan de servicio individualizado, el 504. ¿Y cuál es el mejor plan para su hijo? Comprender las diferencias entre las acomodaciones y las modificaciones. Yo voy a compartir las cosas, pero ustedes van a tener la opción y la posibilidad de hacer preguntas y también de obtener algunas respuestas. Si ustedes están pensando en los planes, la medida que nosotros vamos hablando, por favor pueden escribir en el chat y nosotros entonces podemos interrumpir para poder leer estas preguntas. Entonces pueden ir poniendo las preguntas en el chat. El primer slide que nosotros tenemos, la diapositiva que tenemos, es la discusión entre el plan 504 y el plan de educación individualizado IEP. Entonces vamos a hacer, Rachel va a hablar sobre el plan 504, yo voy a hablar sobre el IEP. Entonces, Rachel, yo voy a seguir adelante. Voy a pasar por la vuelta. Entonces, nosotros pensamos que la mejor manera para obtener esta información, como Marcy dijo, yo voy a hablar sobre el 504 con algunas preguntas, guías para ayudarlos. En primer lugar, nosotros simplemente vamos a hablar de qué es el plan 504. Es un plan de soporte fluido que está direccionado a las barreras de aprendizaje. El- la cuestión principal de los planes 5.4 es hacer las- los cambios necesarios para ayudar a su hijo. Nosotros no vamos a hablar sobre la ley que cubre este plan, pero por favor no duden. Es necesario que ustedes mantengan este nombre, Plan 504, en donde nosotros tendremos una sesión para las informaciones de legislación. Entonces no hay ningún tipo de discriminación, se le da, hace con que los niños puedan acceder a esto. Hay una lista de acomodaciones, algunas pueden ser sorprendentes, nosotros vamos a hablar sobre esto un poquito más tarde. Ahora nosotros vamos a pasar a IEP. Es un plan más comprensivo que fue creado es creado por un equipo de educación especial
Y ellos trabajan en esta experiencia de los niños en la escuela pública. Tiene sus objetivos, tiene las acomodaciones de modificaciones, los servicios relacionados, de trabajo social, también el plan de comportamiento sí se aplica. Entonces, ¿quién es elegible? Para el 504, el estudiante que es elegible para este plan 504 es un estudiante que tiene discapacidad, que limita una actividad eh, más básica de aprendizaje. También la discapacidad es ampliamente definida y no está limitada a las 13 que nosotros tenemos en idea. Es mucho más amplio. Por ejemplo, necesita un diagnóstico médico debido a alergia que pueden tener, asma, problemas de visión. Entonces, no es limitada a los 13 puntos que tenemos en IEP. Y las discapacidades que pueden interferir en la habilidad de aprendizaje de tu hijo en la educación general. Normalmente, generalmente es eh, ofrecido para los niños que no son elegibles para una educación especial. Y entonces nosotros vamos a pasar el IEP. Esto es para los estudiantes que tienen entre los 13 y los 21 años, que tiene uno más de discapacidades, de las 13 que están incluidas como autismo, dificultades del habla, dificultades en la visión. La discapacidad debe afectar la performance del aprendizaje del niño y la habilidad para aprender el beneficio de la currícula general de educación. Puede presentar cuestiones como necesidades sociales o emocionales. Entonces, el niño debe necesitar solicitar una instrucción especializada para progresar. Ellos van a calificar en el IEP, en donde nosotros tenemos si él va a ser graduado, va a recibir su diploma. Nosotros vamos a hablar un poco sobre eso después. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden esperar? Si su niño tiene un plan 504, como le dije antes, que típicamente contiene un listado de acomodaciones y apoyo, algunas pueden ser sorprendentes, como por ejemplo eh, utilizar chicle. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas como un asiento alternativo o acomodaciones que ustedes pueden encontrar el 504, la posibilidad de utilizar su teléfono móvil para ayudar en el aprendizaje. Ustedes pueden tener un listado de acomodaciones específicas. Ustedes también pueden esperar tener en este listado el nombre de la persona responsable. Habrá una reunión anual para analizar la continuación del plan y por supuesto es libre, gratis para la familia. Entonces, apenas para que ustedes sepan los derechos para los padres que tenemos son distintos. Este es un factor de distinción entre el 504 y el IEP, simplemente debido a las raíces de estos planes y la legislación que ellos tienen. Pero hay menos derechos para los padres en el plan 504. En el IEP, ustedes pueden tener el progreso a cada 3 meses, que son actualizados con los objetivos a través de correo electrónico para los padres. Ustedes pueden esperar una reunión anual. También puede tener más reuniones durante el año para darles más informaciones. También habrá un gerente de casa y también la duración y la frecuencia de los servicios están en el plan, con qué frecuencia y por cuánto tiempo este plan va a llevar. Y esto es gratis para la familia. Y en este momento nosotros vamos a interrumpir para las preguntas que ustedes pueden tener, que puedan haber hecho en el chat. Si usted aún no ha tenido la oportunidad de hacer la pregunta, por favor ponga su pregunta en el chat o no duden en levantar la mano y hacer la pregunta que quieran hacer sobre el 504 o el IEP. Yo voy a leer algunas preguntas, entonces una de las preguntas es,
el estudiante puede tener los dos programas, el 504 y el IEP. Naomi. Whoever wants to answer. Naomi, I Marcy, I can't, we think- can't hear you. No, I was gonna say, Marcy, I think you were taking the section, right? Yep. Yo creo que Marcy puede contestar. No, ustedes no pueden tener el 504 y el IEP al mismo tiempo. Okay, and one other question that was Una submitted. de las preguntas que fue hecha más temprano, anteriormente, hablaron sobre modificaciones y acomodaciones. ¿Pueden explicar la diferencia entre las dos terminologías y también la terminología de intervención? Bueno, yo voy a interrumpir acá y pausar acá para contestar un poco a esta pregunta. Después podemos seguir adelante en nuestra presentación, porque nosotros tenemos una sección en donde vamos a hablar sobre acomodaciones y modificaciones, y me encantaría explicarles en esta sesión. Es una pregunta muy importante, porque vamos a llegar en la sesión que tenemos para eso. So yeah, those are all the questions for now. Bueno, estas fueron todas las preguntas. Nosotros vamos a hablar ahora. Yo estoy muy contenta, en primer lugar, de decir que estoy acá y ver tanta gente acá con nosotros esta noche. Nosotros vamos a hablar sobre los planes de servicios individualizados para las familias. Este es para los niños con edad de 4. Yo aún no vi en la cascada y en el chat si usted tiene familias que aún no tiene el plan o que tiene el plan. Entonces nosotros vamos a hablar un poquito más sobre eso. ¿Qué tipo de plan tiene cada uno de ustedes? Entonces, ¿qué es eso? Es un documento que identifica las necesidades de su hijo. Ustedes pueden ver en este plan, usted va a ver los niveles y la identificación y las necesidades. Entonces, se va a basar anterior a la creación de este plan. Va a haber un tipo de evaluación que será hecha en el condado de Montgomery y en su hijo. Entonces, este plan fue creado no para su hijo, pero con ustedes como padres. Ustedes también van a ver en este documento, ustedes van a ver las prioridades de la familia, van a ver los servicios relacionados a la educación especial, relacionados al terapeuta del habla, probablemente a un psicólogo, al trabajador social, y también van a ver los resultados que están relacionados a este servicio. Este documento normalmente es utilizado por un equipo multidisciplinario, entonces por un educador especial, por un terapeuta del habla, un psicólogo, pero todos ellos van a ser parte de este plan multidisciplinario. También va a identificar las actividades y cómo el equipo va a trabajar para alcanzar los objetivos. También va a ser comunicado en una cronología que el equipo espera cuando ellos hablan de un tiempo razonable para que su hijo alcance los resultados del plan. Y algo muy, muy importante para saber sobre este plan específico es que hay un gran enfoque en el niño y en toda la familia. Y ya que nosotros vamos a hablar un poco más sobre eso en la próxima diapositiva, es un modelo trabajado para los padres, aunque tengamos los resultados y el plan. Nosotros realmente trabajamos en una base colaborativa, entonces en donde habrán muchas conversaciones con entre los padres y los educadores sobre cuáles son los planes que ustedes tienen para su hijo. El equipo puede visitar a su casa para ver dónde su hijo está. Entonces, realmente pensar cuál es la cuestión más desafiadora, cuál es el mayor reto para su hijo. Y entonces es la base de este tipo de proceso colaborativo, lo que es, yo creo que es muy bueno para los padres. Entonces yo voy a hablar un poquito más sobre la próxima diapositiva. Nosotros vamos a hablar sobre quién es elegible. Entonces los niños que son elegibles son los niños que tienen tienen la edad de 3 años y que tienen algunas opciones de extensión hasta la edad de 4. Entonces nosotros vamos a calificar, para calificar al IFSP,
El niño debe estar en alguna de las siguientes categorías. La primera es que el niño tiene por lo menos mínimo 25% de retraso y esto va a ser basado en en evaluaciones de padronización, más informaciones. El niño debe tener, por ejemplo, nuevamente este retraso en 25% en algún área para calificar. Si su hijo es identificado como un desarrollo atípico, entonces yo tengo que ser completamente honesta con ustedes. Esto es muy subjetivo. Realmente depende del equipo que usted va a tener en Montgomery County para poder evaluar a sus hijos. Yo les voy a dar un ejemplo. Puede ser que su hijo esté presentando problemas de comportamiento que está impactando en su capacidad para estar disponible en una variedad de ambientes. Esto puede ser una manera como ellos van a calificar también, pero nuevamente yo les digo, es muy subjetivo. La manera final que ellos pueden calificar es que si ellos identifican esta discapacidad, está calificado. Yo les voy a dar un ejemplo. Si usted tiene un niño prematuro que ha nacido con un peso más bajo, esta puede ser una manera potencial de que sea elegible para tener algún problema de retraso, discapacidad, y puede ser elegible. O si es calificado con otras condiciones generales o condiciones genéticas. Entonces ellos en estos casos pueden ser calificados y elegibles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como padres podemos esperar como padres? Nosotros podemos esperar un año de una intervención temprana en los servicios a través del padre, el cuidador. También debemos decir que, para ser honesta, lo que yo he visto en mi experiencia algunas veces en el verano, se puede tener, por ejemplo, un terapeuta del habla en el condado. Y en el verano, ya que estamos justamente en las vacaciones, en el verano usted puede encontrarse con personas contratadas que no son los terapeutas que cuidan de sus hijos, pero durante el año usted va a tener la consistencia de que esté siempre con la misma persona. Como les dije, es gratis para la familia y los servicios son proporcionados para el niño en un ambiente familiar. Y esto puede ocurrir en su casa o si su hijo está en una guardería hasta las 6 de la tarde, esto puede ocurrir. Y también los servicios van a ser proporcionados en aquella configuración. O sea, el terapeuta del habla puede ir y hacer esta configuración de los servicios relacionados en el IFSP. Y ellos entonces van a trabajar con este modelo de cuidador, o sea, ellos van a trabajar con usted en aquel momento, va a trabajar con la persona que está cuidando de su niño, su niña, pero al final del día, si se vuelve a casa ya con el tratamiento. La responsabilidad, ¿cómo yo puedo hacerles garantizar de que ellos van a hacer lo que ellos dicen que van a hacer en el documento? Este documento es revisado cada 6 meses, en donde nosotros vemos si el resultado del objetivo fue alcanzado o si el padre identifica algún tipo de desafío que seguramente puede hablar con el equipo sobre su hijo. Yo creo que ahora vamos a hacer una pausa para las preguntas. Si usted tiene pregunta, o puede levantar su mano o puede poner la pregunta en el I chat. don't see any in the chat. Yo no veo ninguna pregunta en el chat. There is one. There is one. ¿Hay una pregunta? Oh, Oh, okay. yes, sorry. Okay. I'll read it. La pregunta es, How do I go about getting my preschool child ¿cómo yo puedo tener mi therapy hijo en preescuela So that's a really para good que one. reciba más terapias del habla o más terapias ocupacionales? Es una pregunta muy buena. Es difícil decir, porque todo es hecho en base individual, pero supongamos que, por ejemplo, su hijo tiene un IFSP y en el IFSP dice que su hijo va apenas
recibir terapia del habla y terapeuta ocupacional una vez al mes y usted siente que esto no está combinando con la necesidad de su hijo o es una evaluación estandarizada, es un patrón. O usted en la escuela ve que es la escuela, por ejemplo, el niño evaluado por el condado y ellos van a buscar sobre qué es esperado en el desarrollo de este niño aquel periodo de tiempo. Y si usted ve que, por ejemplo, su hijo tiene pocos resultados de articulación para aquellos que están familiarizados con la articulación, es la cuestión del habla de su hijo. Entonces, supongamos que en un tiempo específico, usted debería llegar en casa y comprender 60% de lo que su hijo está diciendo, pero usted solo comprende 20%. O entonces usted puede solicitar una reunión con el equipo de desarrollo de su hijo. Y usted entonces puede pedir una nueva evaluación y usted va a tener evidencias. Y cuando yo hablo de evidencias, usted puede hacer un video, por ejemplo, de su hijo, cuando el terapeuta del habla, no cuando el terapeuta del habla esté allí, porque va a provocar mucho. Entonces, el terapeuta del habla necesita saber esta inteligibilidad que existe, que nos falta sobre lo que usted espera, pero cuando su hijo, por ejemplo, está fuera en la comunidad y usted ve que la inteligibilidad es más baja, entonces probablemente el terapeuta del habla no está viendo lo que usted ve. Entonces usted tiene que hacer un video y decirle, mire, esta es la evidencia de que mi hijo no es comprensible, no habla de manera comprensible. Entonces, por supuesto que todo esto es basado en cada uno de los casos individualmente. Entonces, es un poco complejo contestar este tipo de preguntas, pero yo creo que juntar el máximo de evidencias posible va a ser la mejor cosa a hacer. Y si usted tiene, por ejemplo, todos nosotros tenemos los pediatras, entonces siempre es de mucha ayuda que usted puede hablar con su pediatra y hablar a su pediatra para leer una carta, por ejemplo. Yo siempre digo que lo máximo que usted tiene a perder es tiempo. No hay ningún daño en tener una conversación, pero es mucho mejor que usted tenga evidencia para poder mostrar a los servicios y no tenga miedo de preguntar. Yo creo que la comunicación es la clave, pero lo que yo siento es que los proveedores de servicios no ven a su hijo en todos los lugares que él frecuenta. Y si usted siente que algo está ocurriendo, es muy importante que usted comunique al equipo. Entonces, espero haber ayudado en contestar a esta pregunta. I think that's it for now. Bueno, es todo. Bien, entonces ahora yo voy a volver a hablar sobre los planes de servicios individualizados, lo que frecuentemente nosotros sabemos de plan de servicios, a veces llamamos de servicios de instrucciones, y hay un factor de distinción entre este documento y los otros que nosotros hemos hablado, que estos son dibujados para los estudiantes que son estudiantes de escuelas privadas, es de la edad de los 3 años hasta high school, pero es dibujado para estudiantes que están en escuelas privadas. Entonces, ¿qué es esto? Yo voy a llamar esto de plan de servicios, yo creo que es más frecuente. Entonces, este plan de servicios es un plan proporcionado por el distrito escolar local para los estudiantes que frecuentan las escuelas privadas. Es menos comprensivo que IEP, apenas incluye el recurso y los servicios del habla. Entonces, si usted es padre de un niño que está en la escuela privada, que no tiene un plan de servicios, usted no va a encontrar terapia ocupacional, por ejemplo, en estos servicios. Esto también incluye los objetivos. Las escuelas privadas pueden ofrecer escuelas privadas, pero ellas por ley no son eh, obligadas a proporcionar estos servicios. Entonces tenemos el plan IDEA que la ley solo
solicita que las agencias locales deben proporcionar este servicio. Entonces, este es el paquete que nosotros tenemos para las personas que son elegibles para los planes de servicios. Es lo cual es algo, una palabra un poco difícil porque originalmente puede ser algo muy individualizado. Entonces es un plan un poco difícil. ¿Quién es elegible? Como yo dije, estudiantes de escuela privada que tiene, y parecido con el IEP, ellos deben estar incluidos en una de las 13 discapacidades y de la edad de 3 a 21 años. Tienen discapacidades que afectan su performance educacional o la capacidad de aprender y también beneficio de la currícula general de educación. Necesita una instrucción especial para hacer progreso. Este es un factor de distinción. Esto no significa que el estudiante que es colocado en la configuración escolar por el condado, porque nosotros tenemos situaciones en donde encontramos estudiantes que están en escuelas privadas. Este es distinto. Acá es cuando usted como padre elige una escuela privada en el plan para ver si su hijo es elegible estando y frecuentando una escuela privada. Yo ya vi una pregunta si el ISP para estudiantes que públicamente recibe algún tipo de fondo y son colocados en escuelas privadas. Yo sé que un poco se confunde un poco el estudiante que recibe los fondos públicos en la escuela privada. En este caso, las escuelas privadas son obligadas a seguir el IEP. Es un poco distinto. Acá los padres eligen poner a sus hijos en la escuela privada. ¿Qué es lo que usted puede esperar de eso? Un plan de servicios. Yo creo que el plan de servicios también es difícil cuando nosotros hablamos de dice, es posible que el estudiante sea necesario que él pueda, por ejemplo, tener que frecuentar una escuela privada para obtener los servicios. ¿Qué quiere decir que su hijo es elegible para, por ejemplo, los recursos? Las escuelas públicas de Montgomery, ellos tienen los ellos pueden ser aislados para trabajar con maestros específicos y es bien probable que su hijo tiene que viajar de su escuela privada para una escuela pública, para otra localización, para recibir los servicios. El transporte es proporcionado por el distrito. Entonces, llevan al niño en la mañana para la escuela, para todos los servicios que necesitan. En algunos casos, cuando tenemos estudiantes en escuelas privadas que tienen plan de servicios y son elegibles, por ejemplo, para la terapia del habla, lo que yo he visto más con más frecuencia, entonces en CPS va a atribuir una maestra de terapia del habla que va a aquella escuela una vez a la semana o al mes. Es posible que su hijo está en una escuela privada en donde hay un gran nivel de elegibilidad para los servicios de plan. Y probablemente puede ver a alguien de la escuela, pero no es la cuestión. Deben haber actualizaciones de su progreso en las reuniones y también para analizar los objetivos y evaluar los objetivos. También hay que hablar de las logísticas de este plan. Es importante saber que si usted tiene este tipo de plan para los hijos, puede ser un poco disruptivo para obtener la programación, porque ISPS muchas veces no tiene la capacidad de proporcionar estos servicios. Entonces, cuando el ISPS puede proporcionar estos servicios, esto puede ocurrir en una clase académica o especial. Es un poco complejo. Es importante que usted también colabore con la escuela privada o si el NSPS tiene los proveedores de servicios para intentar hacer con que esto sea lo menos disruptivo posible. Pero es importante saber. Yo veo que hay una pregunta en el chat y que alguien ha levantado la mano. We also have a hand raise as well. Sí, alguien también ha levantado la mano. Parece que la pregunta es un poco más para Naomi. No sé si quién levantó la mano sobre este servicio o no. Tricia.
Mi hijo está en una escuela privada y ha recibido el IEP el primer año que está en la escuela privada. Entonces, acompañando lo que has dicho, porque la persona de Montgomery vino a la escuela, pero había un tiempo, eso, yo tuve que proporcionar todo, incluyendo el terapia del habla, porque acá en donde nosotros tenemos estudios sociales y hubieron quejas, entonces yo dije a esta mujer para parar, entonces mi pregunta es, ¿yo he arruinado algo? Porque si esta mujer intenta hacer lo mismo que hizo, yo debo decir, interrumpirlo. No, no, tal mi pregunta está bien. Es una pregunta excelente. Yo creo que esta situación habla sobre cuestiones que desafortunadamente ocurren. Entonces, es un poco difícil. Usted no ha dañado nada en esta reunión. Usted debe seguir con este comprometimiento con los servicios. Bueno, el terapia del habla ha empezado en marzo del año pasado, que fue diagnosticado con autismo. La escuela no ha hecho mucho. Cuando yo le di el diagnóstico, entonces yo les ellos hicieron el IEP y después se fue a la escuela privada. Entonces, yo no sé, no dice mucha cosa, apenas dice, bueno, tiene el autismo o lo que sea. Entonces, yo pensé que cuando él se cambiara a una escuela privada sería excelente, pero cuando habla de acomodaciones, yo no sé qué es lo que quiere decir. La cuestión principal acá es la articulación, el habla, pero no sé, él también ha visto otros terapeutas fuera de la escuela y que yo he pagado por eso, por mi cuenta. Entonces, ellos no hacen eso. Yo tengo esta preocupación. Él es un gemelo y el gemelo tiene eso y ellos me dijeron, nosotros podemos cuidar de uno. Entonces, hay un diagnóstico, pero en este momento ella aún no tiene el diagnóstico, pero y ellos son gemelos. Entonces, 5 escuelas dijeron, bueno, ella no parece tener ningún tipo de problema o cuestiones sensoriales. Entonces, yo no sé si tengo el derecho de y eso tiene que importar con eso. Yo creo que tu pregunta es excelente, pero creo que los servicios deben ser proporcionados para sus 2 hijos, pero son específicos. Pero en resumen, no has dañado nada. Si tiene un hijo que está eligiendo una escuela privada, es siempre recomendado que usted tenga ese plan de servicios, entonces puede estar comprometido con eso y en cualquier momento usted puede solicitar este comprometimiento nuevamente, pero es bueno mantener estas reuniones anuales, pero si no puede acceder a eso específicamente en una circunstancia en donde los servicios son proporcionados fuera de la escuela, lo que significa que ellos deberían tener más familiaridad con este proceso y deberían también tener un poco más de una relación mejor con ustedes. Pero yo creo que nosotros podemos hablar un poco más sobre eso después y me gustaría ayudarte con eso. Una cosa más. A mí también me gustaría decirle a los padres que nuevamente es una cuestión específica, pero en general, si algo no está funcionando, eso no significa que necesariamente debe ser interrumpido, interrumpir el servicio. Puede ser que tal vez tengamos que llevarlos a pensar un poco fuera de la cajita junto con ustedes, pero típicamente esto no es una opción cuando los proveedores de servicios llegan a un momento específico de servicio porque ellos vienen del homeschool, están llegando y tienen que llegar en aquel momento, pero puede ser una otra manera de llevar al niño allá, pero no necesariamente, usted no ha dañado nada, pero al mismo tiempo no es necesario que interrumpa el servicio. Like a slash ISP question, so I just want to drop. Eh,
La pregunta de ISP fue un poco distinta. Entonces hay un padre preguntando, una madre preguntando, yo no creo que preschool sea una alternativa en el condado para recibir IEP a vez de ISP. Esta es la primera parte de la pregunta. Preschool no está disponible para nuestros hijos en Maryland, apenas algunos servicios en escuelas específicas. Y lo que ocurre normalmente es que algunos niños, si ellos tienen el IEP, es decir, que ellos, ellos necesitan un apoyo. Es decir, que su hijo va a recibir el apoyo en el programa de preescuela que no va a ser el IEP. Y entonces usted puede hacer un IEP, lo que ellos llaman de un servicio específico, si su hijo está en una escuela privada, por ejemplo. Esto es algo que tenemos en el condado de Montgomery. Esto quiere decir que algunos educadores específicos van a escuelas privadas. Entonces, es decir que entonces su hijo empieza a recibir el IEP. Y la segunda parte de la pregunta es si debe llevar el niño a kindergarten y hacer una determinación de IEP. Mi respuesta es no. Típicamente lo que ocurre es que los padres solicitan, pero si su hijo tiene un IEP, realmente depende de usted. Es decir, mi hijo va a una escuela privada y me gustaría cambiar para el ISP. Recuérdense que si usted cambia de un IEP para un ISP, usted no va a obtener todo el abanico de servicios que tiene en el IEP. Usted va apenas a tener el servicio básico de terapeuta ocupacional y terapeuta del habla. Si usted tiene un plan de servicio y lo mantiene si a cada 3 años, una evaluación, usted puede solicitar una evaluación para su hijo. Es otro beneficio si usted es un padre, por ejemplo, que tiene su hijo en una institución privada. Y parece que hay una otra pregunta. Y si yo transfiero a mi hijo para una escuela privada, una pregunta bastante individual. Yo creo que no hay un conjunto de proceso para esta transferencia del plan de servicios nuevamente es para los padres que ya han elegido poner a su hijo en una configuración de escuela privada. Entonces yo sé que hay un costo tremendo para los padres, debemos reconocer eso, pero son padres que han elegido poner a sus hijos en escuela privada y continuar a tener, a acceder a los servicios que están disponibles. Entonces, yo creo que es una pregunta muy específica para ser bien específica. Creo que debes hablar con su equipo de IEP para poder direccionar sus preocupaciones, pues si su hijo no está no está progrediendo correctamente. Entonces, nuevamente nosotros debemos volver a la documentación que nosotros estamos discutiendo. Y yo creo que yo he comprendido la cuestión principal y las causas raíces, pero es un poco complejo contestar a esta pregunta que es tan específica. Yo creo que generalmente es algo muy específico. Nosotros podemos hablar con vos offline para poder contestar a esta pregunta, porque definitivamente hay cuestiones que podemos llevar hasta ahí, pero es una cuestión bastante individualizada. ¿Alguna otra pregunta? You see the question from Grace? ¿Están viendo la pregunta de Grace? Está en el chat. ¿Cómo puedo hacer esa defensa para mi hijo en un pequeño grupo que tiene la necesidad para él? Su hijo ya tiene un IF. Esto puede ser la cuestión de las acomodaciones a un grupo más chico, a una instrucción de grupos más chicos.
Entonces, Gracie, nuevamente es una pregunta muy individual, pero nosotros podemos hablar un poco después offline y así compartir la pregunta, pero yo creo que estas cuestiones muy específicas nos encantaría contestar a todas las preguntas individuales, pero nosotros necesitamos mucho más detalles, entonces podemos hablar offline, Grace, y le pasas más detalles. Yo creo que si son, debemos hablar si son pequeños grupos de clase o pequeños grupos de acomodación. Entonces, Grace Torres, es mejor que envíes la pregunta después con mucho más detalles y más información en privado para ellos offline. Nosotros vamos a poner nuestra información de contacto al final. Entonces, Grace Torres, puedes enviarles un correo electrónico después con más informaciones y nosotros estaremos muy contentos de contestar. Entonces, al final de este webinar hoy, nosotros vamos a compartir nuestra información de contacto. Entonces, espera un poquito, por favor. Bien, perfecto. No, gracias. Ellos van a poner la información. Ahí está. Entonces nosotros ahora vamos a hablar sobre las acomodaciones y las modificaciones. La terminología de acomodaciones y modificaciones son generalmente muy confundidas. Algunas personas piensan que esta terminología quieren decir la misma cosa, pero no está correcto. Entonces, cada uno es distinto. Entonces, cuando nosotros vemos esta confusión, pero muchas veces no hay esta confusión por parte de los padres, pero sí de los educadores. Entonces, por favor, sepan que aún los colegas muchas veces cuando están hablando, ellos se confunden. Entonces, lo que yo voy a ver es realmente leer la definición de cada uno de ellos y después dejar bien claro entre yo, Rachel y Naomi, nosotros vamos a dar los ejemplos de las barreras de aprendizaje y las acomodaciones. Entonces, nuevamente, espere, yo estoy revisando las acomodaciones. Entonces, la acomodación permite el acceso igual a los niveles de instrucción. Las acomodaciones son cambios en el cómo los estudiantes pueden aprender o acceden al material. Entonces, cómo el estudiante pueden aprender. Entonces, las acomodaciones son cambios en el tiempo, en el formato, en la configuración, en la programación, en la respuesta o presentación. Ahora voy a pasar para la modificación. Para modificación, nosotros tenemos el cambio en el qué, en el cómo. ¿Qué es lo que el estudiante es enseñado? Se espera que él aprenda. Las modificaciones son proporcionadas a los estudiantes que necesitan apoyo adicional en las acomodaciones. Las modificaciones pueden ser utilizadas en conjunción juntamente con las acomodaciones. Entonces, nuevamente son distintas, pero pueden ser utilizadas juntas. Las modificaciones son cambios en el rigor del contenido, las pruebas y las expectativas de los patrones académicos. Entonces, antes de hablar de una de estas cosas, me gustaría hablar sobre las intervenciones, porque yo sé que hubo una pregunta que vino antes y quiero garantizar que voy a preguntar a alguien. Anteriormente ha preguntado sobre la diferencia entre modificación, acomodación e intervención. Entonces, la intervención tiene el objetivo de una capacidad específica que utiliza las evidencias. Entonces, las intervenciones son utilizadas para enseñar las capacidades que el niño necesita para poder mejorar un área específica. Un área de debilidad. Entonces es una acomodación y una modificación puede ser hecha en el plan del hijo, en el plan ISP o en el IEP. Esta es la diferencia entre la acomodación y modificación y intervención. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hablar, Naomi va a empezar mostrando acá para ustedes las barreras de aprendizaje, de acomodación, modificación, intervención.
Entonces, antes de ir a preschool, nosotros vamos a pasar a escuela elementaria, middle school y high school. Entonces, apenas para darles ejemplos sobre cómo funcionan las acomodaciones y modificaciones, funcionan a lo largo de la vida del estudiante. Entonces, yo quiero empezar diciendo que, como Marcy dijo, estos son apenas ejemplos y no cuestiones aisladas. No hay un caso específico acá, pero creo que nosotros debemos llevar en consideración que como nosotros conocemos el IEP es individualizado, entonces una barrera de aprendizaje y entonces podemos tener una acomodación, una modificación para apoyar a eso. Nosotros necesitaremos más de que apenas una barrera de aprendizaje. Nosotros debemos analizar todo el niño para ver si las acomodaciones y modificaciones son apropiadas para ver el servicio. Pero es para que ustedes tengan una idea sobre ver si ustedes tienen una barrera específica. Entonces, apenas es un conjunto. Nosotros vamos a hablar sobre la primera clase de instrucción, aula de instrucción. Entonces, esto puede significar dificultad de atención de una tarea hacia la otra, dificultad de cambiar la atención de un objeto de una persona para otro objeto, otra persona, una acomodación que puede ser direccionada a eso. Puede ser eh, una cuestión antes de acomodación. Yo voy a utilizar el nombre de mi hijo, Sam. Entonces, supongamos que mi hijo tiene problemas en cambiar la atención de una actividad hacia otra, una nueva actividad que él no ha tenido experiencia antes. Entonces, esto puede ser un poco confortable para él. Entonces, la dificultad de este apoyo desde el priming aquí que nosotros tenemos es algo anterior, hecho anteriormente, antes que algo como eso ocurra. Entonces, lo que puede ocurrir en la clase, por ejemplo, no sé si ustedes pueden ver acá, es una instrucción. Es un poco borrado, pero esta es una historia social. Perdón, pero mi cámara no nos va a ayudar. Esta es una historia social que yo leo para uno de los pequeños amigos sobre que no ha volado en un avión por primera vez. El estudiante en la escuela, él va a ver cómo va a portarse en la cantina, por ejemplo. Entonces, se puede leer eso. Entonces, hoy vamos a mirar hacia esta programación individual. Entonces, hoy va a ser un poco distinto. Nuevamente, después del almuerzo, nosotros vamos al playground para una pausa, pero hoy nosotros vamos hacia otro lugar. Y esto es lo que he esperado cuando nosotros tenemos este prime, cuando nosotros hacemos una configuración antes de que la situación ocurra. Entonces, nuestro cuerpo va a ser ex- expuesto. Entonces, esto es lo que ocurre anteriormente con un niño y hace con que esta transición sea más fácil. Una modificación que se puede tener en un IEP para esta dificultad de cambio es reducir el número de pasos que involucran una tarea. Entonces, esto puede ser hecho con muchos niños. La próxima cosa que nosotros vamos a mirar son los centros. Y si usted no está familiarizado con el centro, es una actividad que lleva un tiempo central específico en una clase, en donde ellos están centralizados en una actividad y van a pasar hacia otra actividad centralizada también. Es donde nosotros percibimos el trabajo, no necesariamente que el trabajo, pero distintos niños tienen distintas cosas sobre cosas, lo que ellos pueden hacer o lo que es mucho para ellos o no, son personas distintas. Entonces, una manera que nosotros podemos direccionar eso es utilizar cosas llamadas un pizarrón de opciones. Entonces, supongamos que yo tengo un pequeño pizarrón y yo tengo el dibujo de dos opciones. Un niño que aún no es verbal, pero que es verbal y no utiliza mucho su lenguaje, puede simplemente apuntar el dedo para una opción u otra y esto va a ayudar con el procedimiento del trabajo y una modificación que puede ser utilizada para direccionar es simplemente reducir la carga de actividades. Entonces, supongamos que el centro específico para un niño en un grupo es esperado de hacer que todos los niños hagan 15, 20 pasos, pero su hijo puede hacer apenas los 15 o 20 granos en la mesa. Entonces puede decir, Sam, ¿todo bien?
hoy puede utilizar 4 o 5 granos. Entonces, este es un tipo de cuestión que puede utilizar. Vamos a pensar sobre los especiales, por ejemplo, educación física. El niño puede estar con dificultades nuevamente, de la percepción de las dificultades. Muchas veces ellos encuentran dificultades y muchas veces perciben la dificultad en la actividad. Una cosa que puede hacer la acomodación de eso puede ser limitar la cantidad de información o las orientaciones mostradas. Supongamos que el maestro de una educación física tiene estas actividades. A ver, que les voy a dar un ejemplo con mis figuras. Entonces, supongamos que tengamos 4 figuras en una hoja y esto es mucho para el niño. El maestro entonces puede hacer eso con la hoja y va a tener menos opciones para el niño. Esto puede ayudar mucho. Puede hacerlo de una otra manera, pero este es apenas un ejemplo sobre una estrategia que puede ser utilizada en el aula. Si usted quiere modificar esto, puede modificar entonces la actividad física para que el niño o una actividad física específica es un reto muy grande, no es apropiada para el niño, puede cambiar esta actividad física. Yo creo que Rachel también va a seguir ahora hablando de la escuela elementaria. Bueno, ahora sí voy a abrir mi micrófono, de lo contrario nadie puede escucharme. Entonces ahora nosotros vamos a mirar hacia la escuela elementaria. Utilizamos el mismo formato de ejemplo. Yo sé que es mucha información para ustedes, pero nosotros vamos a intentar acá destacar, por favor, no duden en leer el restante de la información, porque estos son apenas ejemplos sobre distintas acomodaciones y modificaciones que pueden ser utilizadas juntamente con las modificaciones, para que ustedes tengan mejor esta fotografía en sus mentes. Entonces van a ser un poco más específicos con estos estudiantes de escuela elementaria, porque hay muchas necesidades que son presentadas para nuestros estudiantes y beneficios de acomodaciones y modificaciones. Nosotros vamos a ver algunas dificultades sensoriales. Entonces vamos a hablar acá sobre la manera como nosotros hemos dividido. La primera es las instrucciones en el aula, sea de geografía, que el estudiante que tiene una actividad sensorial, como una sensibilidad física, por ejemplo, es posible que la acomodación sea utilizada, que él se siente muy poco confortable, puede tener algún problema en la espalda que realmente le deja muy poco confortable al sentarse. Entonces, entonces nosotros podemos hacer algo para ayudarlos a participar, por ejemplo, del área de geografía. Un ejemplo de modificación que puede ayudar en esta cuestión de sensibilidad física que puede presentarse en esta cuestión sensorial es eh, tareas alternativas. Por ejemplo, al invés de crear un modelo con barro, por ejemplo, el estudiante puede dibujar un modelo, crear su propio material. Entonces puede cambiar, también los maestros pueden cambiar la actividad para este estudiante, que el estudiante está haciendo, puede hacerlo en papel. Estos son apenas ejemplos de modificaciones. Cuando nosotros pasamos para las pruebas, nosotros podemos ver que las luces pueden ser un problema para algunos estudiantes. Y hay muchos cambios de luces que pueden ser hechos en el aula. Yo no sé si ustedes han visto muchas clases. Entonces ustedes pueden ver que el tono de la luz puede ser bajado un poquito. Entonces esto puede ayudar a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar sus tareas. También los estudiantes pueden utilizar esta reducción. También es posible que aún Wi-Fi, con todas estas acomodaciones ocurriendo, los estudiantes están trabajando tanto para administrar todo eso, que ellos apenas no pueden enfocar o comprometerse, por ejemplo, con un quiz
por un largo periodo. Entonces, el maestro puede reducir la cantidad de preguntas. Al invés de 10 preguntas de geografía, el maestro puede reducir para 5. Esto es un ejemplo de modificación. Y finalmente nosotros vamos a hablar sobre la categoría especial. Nosotros tenemos el art, que es un poco más, algo más flojo, puede haber un poco más de trabajo, porque el estudiante, maestro quiere crear aquel ambiente para los estudiantes, entonces ruidos muy altos realmente pueden ser complicados para los estudiantes que tienen las cuestiones sensoriales. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hacer hoy. Hay cuestiones que podemos ayudar. Hay estudiantes que prefieren utilizar aquellos grandes audífonos, pero los estudiantes que tienen problemas con este exceso de estimulación, el maestro puede intentar, aunque el estudiante tenga este tipo de problema, el maestro puede cambiar y darles tareas alternativas. Estos son ejemplos al invés de leer muchas cosas, porque ya tiene esta sobrecarga de tareas y de ruido, actividad sensorial. Entonces, pueden ser utilizadas otras cuestiones para hacer con que ellos puedan producir el mismo producto o un producto similar. Ahora nosotros vamos a hablar sobre middle school y para eso nosotros vamos a ver la cuestión de la currícula. Nosotros vamos a hablar sobre las instrucciones que nosotros vamos a destacar acá, resaltar acá. O sea, si el estudiante tiene mucha dificultad en enfocar, atención y procrastina, no contesta las preguntas, ¿qué es lo que el maestro puede hacer? ¿Cuál es la acomodación que puede ser hecha? ¿Cuál es la modificación que puede ser hecha? Algunos plazos que deben ser cumplidos con la tarea, entonces el estudiante puede administrar esto de una manera más fácil. Es posible entonces que aún con aquella acomodación que el estudiante, que será necesaria algunos cambios para las instrucciones del alumno, el maestro también puede reducir el ritmo de este aprendizaje, también cambiar el patrón, pero ellos también pueden utilizar otro material y contenido y nuevamente la velocidad de esto. Y en las pruebas en el aula podemos ver que hay estudiantes que no logran estar mucho tiempo sentados para poder hacer la tarea, entonces las acomodaciones que los maestros pueden hacer es romper esto en sesiones más cortas. Como nosotros hemos hablado anteriormente, dar al estudiante una sesión por vez y también con intervalos. Hay muchas cosas que pueden hacer con todas estas acomodaciones que ocurren al mismo tiempo y utilizar los recursos proporcionados en la escuela. Y si esto aún no es suficiente, que el estudiante puede obtener beneficios con este contenido para la tarea. Si nosotros miramos hacia los especiales, nosotros vamos a utilizar acá a la cuestión física. Si el estudiante no fue preparado correctamente, entonces debemos estar atentos a esto. Tal vez una acomodación que puede ocurrir es tener un modelo visual de las orientaciones, hacer un checklist para que ellos puedan acordarse, poner fotografías cerca, por ejemplo, de la puerta para que ellos se acuerden de lo que tienen que hacer. También es posible que el maestro tenga que modificar la actividad y proporcionar actividades alternativas para este estudiante caso sea necesario. Bien, entonces ahora nosotros vamos a cambiar hacia high school. Nosotros vamos a hablar sobre las hormonas, la tarea de casa. Y yo puedo decir eso porque yo soy madre de 4 adolescentes, entonces yo le puedo decir que hay un cambio de humor constante.
Entonces ahora nosotros vamos a direccionar a los estudiantes de high school con en donde el enfoque de atención puede ser un reto. Entonces nosotros, como Naomi hizo, yo voy a utilizar el nombre de uno de mis hijos para utilizar el nombre de mi hijo Jack, por ejemplo. Es un estudiante autista que fue también diagnosticado con déficit de atención. Él tiene pues, dificultad de poner atención en clases, en química. Algunas veces tiene problemas de enfocar y poner atención en clase. Y algunas de las barreras de aprendizaje que él ha enfrentado, o nuevamente una de ellas no están direccionadas directamente a él. Yo estoy utilizando él como un ejemplo, entre comillas, pero las expectativas pueden ser muy altas y entonces finalizar muchas tareas puede ser un reto para ellos. Y algunas veces él pide una acomodación para poder ayudar, ayuda para obtener instrucciones para hacer. Una de las cosas que puede ser utilizada es la administración del tiempo para completar estas tareas. Entonces, hay cosas como los cubos para poder utilizar, podemos utilizar el reloj analógico, por supuesto, no el mayor, pero el más chico. Son cosas también que muchas personas pueden sentirse más confortables con el teléfono móvil, pero para ver cuánto tiempo ellos creen que una actividad puede llevar. Entonces pueden atribuir el tiempo sobre cuánto tiempo una tarea puede llevar y ver si ellos pueden cumplir con aquel tiempo que ellos han establecido. Pero no necesariamente un estudiante puede estar en base regular. Entonces vamos a pasar a la modificación. Nosotros siempre podemos ajustar las tareas de casa. Nosotros siempre vemos muchos problemas que pueden ocurrir, problemas en la página, o reducir el número de tareas necesitadas. Otra cuestión otra barrera de aprendizaje, pueden encontrar dificultades en estar sentados por mucho tiempo. En este momento, en esta cuestión, una posibilidad puede ser la flexibilidad de mantenerse sentado. Entonces podemos ver la cuestión de estar sentado por poco tiempo en una silla. Nosotros también podemos hablar sobre otras cuestiones, pero a nivel de high school podemos hablar sobre una cuestión estándar que no puede ser, que tal vez no sea la mejor para él. Nosotros entonces podemos mirar hacia el lado de la modificación, de las acomodaciones, perdón. Entonces nuevamente tenemos el estudiante que no puede estar sentado por mucho tiempo, no tiene la capacidad de sentarse. Entonces hay que hacer estas preguntas para el estudiante para que él pueda contestar esto, tal vez de pie. No vamos a pasar para los especiales, tal vez la música. Muchas veces esta rutina es muy rígida o a veces es muy floja. Entonces, el maestro puede proporcionar una programación visual. Yo creo que Naomi ha hablado sobre eso anteriormente, pero al invés de una programación de media, el maestro puede poner en la pizarra la programación. De esta manera, él va a saber qué es lo que viene después. Y el tiempo, o sea, nosotros vamos a hacer esto de este momento a este momento, esto de este a este momento. Entonces, de esta manera, el alumno sabe qué es lo que viene después. Y también cuando nosotros pasamos ahora hacia la modificación, nosotros tenemos los patrones, los estándares. Nosotros podemos ver cómo nosotros vamos a evaluar cómo el alumno pudo finalizar estas rutinas. Yo quiero ahora direccionar un momento para direccionar las preguntas que nosotros tenemos. Modificaciones para niños en high school. Puede ser aplicada a los estudiantes que tienen el diploma de high school, y mi respuesta es sí, por supuesto.
Yo creo que había otra pregunta y yo quiero garantizar que yo voy a contestar. Si no estoy contestando la pregunta que tienen ahora, por favor, no dude en enviarme un correo electrónico y hablarme con más detalles. Si está buscando en descubrir cómo conocer y saber cuándo pedir una modificación, es como las acomodaciones. Primero vamos a mirar hacia las acomodaciones y vamos a ver si las acomodaciones están funcionando para nosotros. Para nosotros, no para los estudiantes. Y entonces nosotros necesitamos, vemos que necesitamos agregar más cosas sobre lo que ellos están haciendo. Entonces, nosotros vamos, Rachel puede pasar a la diapositiva de definición de acomodación, por favor. Vamos a volver un poquito acá. Gracias. Entonces, para recordarles, la acomodación es sobre cómo el estudiante trabaja. Si este cómo no está funcionando, entonces ahora nosotros pasamos para la modificación, porque la modificación tiene la intención sobre qué es lo que es enseñado al estudiante. Entonces, debemos ver cuál es la modificación. Entonces, hacemos la acomodación y vemos si está funcionando y si podemos, entonces necesitamos algo más, hacer una función y trabajar con las dos. Pero la modificación normalmente no ocurre. Primero nosotros vamos a empezar con la acomodación porque nosotros queremos empezar con la cuestión menos disruptiva y después pasar a la modificación. Espero haber contestado tu pregunta. Vamos ahora entonces volver. Entonces ahora, esto es algo que me encanta hablar, en el deseo de obtener el máximo de soporte para nuestro hijo. Nosotros debemos ver qué es lo que ocurre. De lo contrario, nosotros, a nivel de ir a la reunión de mi IEP, yo High School, permítame explicar qué es eso. Normalmente cuando nosotros vamos a la reunión de educación especial de su hijo, usted sabe que solo tiene una hora y algunas veces, y yo sé por experiencia personal, yo voy y cuando yo no tengo un listado bien organizado, eh, específicamente con la cuestión funcional, que yo no hago mi lista de todo. Estoy tan ansiada, yo no sé si puse todo que está acá. Yo quiero garantizar de que mi hijo va a obtener todo el soporte necesario que es posible que mi bebé obtenga y yo quiero asegurarme de que va a obtener todo lo que necesita. Entonces, cuando yo estoy con los profesionales, yo tengo mi listado, sé exactamente lo que quiero, pero al invés de eso, yo salgo con cosas, consejos que ya conozco, cuestiones que necesitan preguntar y un listado gigantesco de otras cosas. Lo que yo quiero garantizar es que nosotros, cuando elegimos acomodaciones, nosotros somos un equipo, incluyendo a los padres, nosotros elegimos acomodaciones que tienen significado para el aprendizaje de su hijo, para las dificultades que su hijo individualmente tiene. Hay listas y más listas de acomodaciones que pueden ser puestas. Hay listas y más listas de acomodaciones que los defensores pueden mostrar y también que los maestros pueden darle, que el equipo puede darle. Todas ellas suenan maravillosas, pero ellas no necesariamente son las mejores para cada uno de los niños que tienen la barrera de aprendizaje. Nosotros queremos encorajarlos a ustedes de garantizar que cuando usted está eligiendo, y cuando el equipo está eligiendo las acomodaciones, ustedes están eligiendo aquella que va a ayudar a su hijo y va a encorajar a su hijo a estar más atento de las necesidades que tiene. Y nosotros vamos a ver de qué ha funcionado en el pasado para nuestro hijo. Probablemente lo que ha tenido en el IEP anterior no necesariamente puede refletir
mostrar lo que está ocurriendo en el aula. De esta manera nosotros podemos determinar qué es lo que se encaja, cuáles son las acomodaciones que se encajan. Yo espero que esto esté claro. Entonces Naomi va a hablar y por supuesto nosotros debemos esperar mucho para poder descubrir que nosotros vamos a descubrir las cosas que realmente nuestros hijos necesitan. Apenas una cosita sobre la reflexión que fue hecha. Es un poco complejo a través de las edades porque nosotros esperamos que ellos puedan desarrollar y obtener un poco más de conocimiento. Y solicitamos una expansión de tiempo y nuestros niños dicen, no necesitamos esta expansión de tiempo. Entonces nosotros realmente encorajamos a todos ustedes. Tienes una pieza para poder verificar con su hijo. Preguntar a su hijo si esta acomodación funciona. Cuando usted hace eso completo, si ha tenido una extensión de tiempo, sea cual sea la acomodación, si es beneficio para su hijo o no. Porque típicamente los estudiantes tienen apenas una parte de la acomodación y que no ayuda. Y normalmente en la escuela ellos desarrollan su autoconocimiento, ellos evalúan ellos, y entonces ellos empiezan a defender a ellos mismos. Entonces nosotros encorajamos a ustedes a comprometerse con sus hijos y que ellos se comprometen en la clase y que ustedes escuchen el feedback de sus hijos, porque usted necesita tener este tipo de conversación en casa con su hijo para poder llevarla al equipo de profesionales y hablar de manera profesional. Pero creo que ese es el punto, comprometerlo a su hijo para obtener el feedback de ellos y escuchar sobre sus experiencias y también ayudarlos a ellos. Si ellos le están diciendo que ellos no necesitan una extensión de tiempo, pero ellos no están finalizando las cosas en tiempo, debemos darles una oportunidad para que ellos presenten un plan B, darles a ellos la oportunidad de que ellos puedan volver y decir, bueno, ok, no necesita el tiempo, la extensión de tiempo, o hay un plan B y permitir que ellos puedan hablar con su equipo y que se sientan parte del equipo, hablar con ustedes si ellos son muy jóvenes. Pero deben llevar esto en consideración. Apenas una pregunta antes de las preguntas para aquellos que tienen hijos más chiquitos. En algún momento la escuela debe solicitar a usted para estar en las reuniones de IEP. Usted también puede llevar a sus hijos a sus hijos en el punto que ustedes están ahora y van a estar después. Un miembro del equipo no esté haciendo algo, esto debe ser algo que usted debe hacer la defensa sobre eso para que haya un cambio. Generalmente nosotros vemos que nuestros hijos no están confortables, entonces muchas veces vemos que ellos no están confortables, debemos saber por qué. Porque muchas veces están haciendo que ellos participen en una pequeña parte de la reunión, entonces nosotros vemos que están haciendo, por ejemplo, que niños chiquitos se están uniendo a reuniones y que pasan un largo periodo de tiempo en ellos. Entonces debemos ver qué es lo que es un beneficio para nuestros hijos o no. Y una cosa más en el comienzo del año escolar, cuando están en el middle school, el gerente de caso de su hijo, por ejemplo, debe hacer una conferencia con su hijo y ayudar con que su hijo comprenda el, el IEP o el ISP, sea lo que sea que su hijo tenga. De esta manera, su hijo necesita saber, usted puede hacer esto en casa, pero yo he descubierto como padre que tiene mucho más impacto cuando el niño sabe eso y también permitirlos que ellos tengan este tipo de conversación. Nosotros tenemos algunas preguntas en el chat. Eh,
Case manager es el consejero de la escuela. Bueno, puede ser. No necesariamente. Esta es la respuesta a tu pregunta. No necesariamente. Esto depende. Depende de cada una de la escuela. Puede haber un consejero de orientación, el consejero de la escuela, puede haber un miembro de educación especial. En distintas escuelas yo he encontrado distintos miembros del equipo que fueron el gerente del caso. Una otra pregunta que hicieron, que tú hizo acá, si la modificación es esencial o no. Si es así, hay una preocupación de que el estudiante no siga el camino del diploma. Nuevamente, esta es una pregunta. Yo voy a contestar a estas dos preguntas. La modificación son sustanciales para el estudiante de trabajo. Si la modificación es sustancial o no, y mi comprensión de que ellos van a hacer esta currícula. Ellos van a reunirse y ver en dónde este niño está actuando. Pero si ahora hay una preocupación si este niño va a seguir o no hasta un diploma, es muy difícil para mí contestar esto porque yo necesito más información para poder contestar eso. Hay muchas piezas acá, hay muchas piezas de eso acá. Necesitamos saber más, necesitamos ver toda la fotografía para contestar algo así. Nuevamente, si esto viene de un padre o una madre específico, yo le solicitaría, le pediría que hiciera contacto con nosotros offline y después de cuando finalicemos el webinar y entonces podremos contestar. Tenemos otra pregunta acá. Si el niño está performando en el nivel de su grado o encima de eso, con mucho apoyo en casa, pero está en el espectro, él puede calificarse para el IEP. Actualmente el estudiante tiene un IEP, también tiene la cuestión de habilidad funcional y regulación emocional. No, I was just gonna say, it sounds like the student already has an IEP, so is Correct. So there? that's Parece que el estudiante ya tiene un IEP. Bueno, parece que tiene un IEP, pero nuevamente, esta es una de aquellas preguntas en donde yo creo que me gustaría mirar un poco más específicamente hacia el individuo, porque nuevamente, apenas porque el estudiante tiene un diagnóstico, está automáticamente calificado. I just want to add this. Me gustaría apenas también agregar que esta pieza excepcional es el estudiante que está en esta parte también ha sido diagnosticado, no quiere decir que le va a ser negada la posibilidad de trabajar eso, pero tenemos que ver esta cuestión del alto nivel de funcionalidad. No quiere decir que no es calificado, pero como dijo Marci, necesitamos más detalles offline. Puede escribirnos y nosotros estaremos muy contentas en ayudarte y contestarte esta pregunta. Pero yo creo que la cuestión acá es que cuánto eso está interfiriendo y cuáles son los objetivos de eso sobre estas acomodaciones y modificaciones. Yo creo que tenemos una otra pregunta. El equipo de IEP tiene las acomodaciones, ya ha hecho las acomodaciones y modificaciones y nada está funcionando, los objetivos siguen igual. ¿Cuál es el próximo paso? Yo diría que el próximo paso sería si usted debería solicitar una reunión de IEP. Esta debería ser la primera cosa que usted debería hacer.
y juntar evidencias. Y desafortunadamente en el estado de Maryland, nosotros como padres debemos mostrar que las cosas no están funcionando, entonces debemos utilizar las evidencias. Entonces, si usted tiene alguna evidencia que haya sido hecha fuera de el soporte que recibe, porque está correcto, usted puede recibir, puede solicitar una reunión de IEP a cualquier momento. Y entonces yo encorajo us- altamente que usted solicite una reunión de IEP para decirle estas cosas y juntar evidencia. Pero yo creo que es una cuestión de nuevamente, es una colaboración es la clave, el apoyo es la clave, no sabemos en casa, la escuela, no sabemos la información, lo que está ocurriendo en la escuela, que el equipo no sepa. No sé si usted ya ha compartido con el equipo, como Rachel y Marcy dijeron antes. Nosotros necesitamos, son cuestiones muy específicas. Y nuevamente, nosotros no podemos contestar todas estas preguntas offline si ustedes nos escriben. Entonces, antes de nosotros seguir más adelante, nosotros tenemos una carta. Si mi estudiante es considerada en recibir educación especial y si ellas tienen EP, ¿cómo yo puedo hacer con el estudiante con un plan 504 sea evaluado para la escuela? Usted siempre puede solicitar una reunión. Usted puede solicitar que su hijo sea evaluado y ellos pueden solicitar un nuevo screening. Y a cualquier momento, usted como padre puede compartir sus preocupaciones y decir, estas son mis preocupaciones, esto es lo que veo que no está funcionando. Entonces va a ser como que ellos paren y miren y vean que es necesario, ellos van a decidir en aquel momento qué es lo necesario. Y entonces usted siempre tiene la opción de hacer una evaluación fuera de la escuela por su cuenta. No hay manera de forzar a la escuela que haga una evaluación de su hijo y proporcionar las pruebas. Nosotros siempre eh, eh, encorajemos que solicite una reunión para poder direccionar estas cosas. Y si la escuela dice que ellos no necesitan, no hay la necesidad de acomodaciones o de servicios. Bueno, esta es una pregunta, es un desafío. Yo sé que es una pregunta difícil, principalmente en el post-COVID, en donde hemos tenido muchos desafíos. Hemos visto estos condados. Nosotros vemos y hablamos con ustedes, entonces definitivamente hay algo frustrante acá. Hay algo que debemos intentar alcanzar. Entonces, podemos dar un correo electrónico también para la oficina central para ayudar a su hijo. Hay una obligación de garantizar que su hijo, que él pueda, eh, mire, ustedes deben garantizar que para poder ver cuál es el plan que ellos tienen y para poder ver si estas necesidades están todas en el mapa. Yo no sé si Rachel o Naomi quieren agregar algo. Bueno, hay una pregunta relacionada a eso sobre la cuestión del staff. De alguna manera nosotros podemos encontrar, descubrir algo sobre los recursos disponibles para los niños de escuela elementaria o de middle school antes de que ellos hagan este cambio. Esta es una buena pregunta. Yo estoy seguro de que estos datos están disponibles en el sitio web de NCPS sobre los maestros que van a trabajar. Nosotros debemos encontrar esta información. También podemos llamar a la escuela, pero ustedes pueden enviarme un correo electrónico y yo estaré más que contenta de contestarles esto. Or maybe there's a parent on here that who knows the name of the document. You can put it in the chat. But I'm fairly certain that under, for each school,
Pero I don't think nosotros, it's medical labs. sí, I think that's the population of the yo students. creo And que cada una de las escuelas tienen long-term care educators and el others. número de maestros, de educadores especiales y todo. Sí, usted debe lograr encontrar toda esta información. Okay. And so lastly, as promised, we wanted to make sure that we gave you Bueno, some por good último, como tips nosotros or hemos little good dicho, tips nosotros that tenemos you might come algunos across, consejos para los doing padres. this, Entonces both nosotros as parents and as educators. hemos hecho eso hablando con padres, So educadores. what we would encourage you to do Entonces nosotros encorajamos a ustedes a que puedan progress garantizar que ustedes han leído los informes de progreso que son hechos en el año, si tienen IEPs y los IEPs de actualizaciones. Hay que hacer esta discusión de manera apropiada. Los comentarios de IEP, si hay actualizaciones de progreso, usted debe garantizar que ustedes pasan por todo eso, mantener un archivo con toda esta información. A algunas personas les encanta mantener eso de manera electrónica, otras personas les encanta imprimir ese y guardarlos. No importa la manera, pero usted debe mantener todo junto, porque esta es la documentación que usted tiene para mantener toda la información. La escuela tiene muchos estudiantes que ellos ven, como ustedes saben, que su trabajo realmente es estar a cargo de su estudiante. Ejemplos, salvar ejemplos del trabajo de sus hijos, incluyendo las anotaciones sobre cuándo y cómo la asistencia fue proporcionada comparada como cuándo ella fue completada de manera independiente. Entonces, cada manera nosotros tenemos trabajos que son pasados a nuestros hijos y parece que todo está hecho de manera incorrecta y los padres dicen, bueno, hemos trabajado por horas y horas y horas en esto juntos. Entonces, lo que nosotros encorajamos a ustedes es utilizar un marcador o algo para destacar eso, garantizar que usted tiene una copia de este correo electrónico. Mantenga todo eso junto y puede llevar a la reunión y de esta manera usted puede demostrar que esto ha ocurrido desde que nosotros tenemos nuestro niño o niña acá. Entonces usted puede, de esta manera ellos van a proporcionar las acomodaciones o las acomodaciones si las modificaciones no funcionan. Hagan la lista de las preguntas y preocupaciones anticipadamente a la reunión de la escuela. Hay muchas cosas para ser habladas en estas reuniones de IEP, en las reuniones del 504. Entonces es importante que nosotros tomemos toda esta información e intentar recordar todas las preguntas que queremos hacer. Entonces usted tiene un listado de preguntas y de preocupaciones que usted ha tenido antes de esta reunión. Sería muy útil llevarla con ustedes. Tomar nota de lo que está funcionando y el por qué y comunicar esto al equipo es algo muy, muy importante, porque si usted viene y dice, bueno, estas cosas realmente están funcionando para los estudiantes, pero darle un listado y explicarle el por qué es tan útil y relevante. De esta manera el equipo va a ver cómo ellos pueden seguir adelante con el trabajo con su hijo y esto también va a permitirles una manera de descubrir de qué manera ellos pueden descubrir cuáles son las próximas acomodaciones o modificaciones, cuáles son los próximos pasos para el objetivo. Nosotros queremos compartir cualquier acomodación o modificación con los proveedores de servicios de afuera de la escuela o los que hacen las pruebas. Es muy importante que usted pueda también compartir esto antes de la reunión y va a ayudar el equipo para poder pasar a través de esta documentación. De esta manera ellos pueden realmente estar preparados para la reunión, verificar con su hijo, con su hija, para reflexionar sobre ellos, sobre su experiencia anterior a las reuniones anuales. Entonces yo he hecho esto con mis estudiantes y me gusta hablar con ellos sobre cómo, me gusta hacer un listado de las preguntas, patrones para ver cada uno de los pasos que debemos dar. Entonces, de esta manera yo tengo las mismas preguntas y entonces yo voy de manzana a manzana, yo voy a alcanzar todo. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es que el estudiante realmente puede ver qué es lo que ellos
necesiten si algo ha cambiado. Entonces ellos también pueden reflexionar sobre su propia experiencia y pida al gerente de casa para comunicar a todos los maestros sobre las acomodaciones y modificaciones. Hay muchos estudiantes que tienen la cuestión de sentarse de la manera flexible, de estudiar. Entonces nosotros queremos garantizar que los maestros sepan, no queremos que sepan el nombre de cada uno de los estudiantes, nosotros queremos saber el por qué ellos necesitan aquella acomodación, el por qué ellos necesitan. De esta manera esto va a tener mucho más significado para los estudiantes. Entonces todos estos son consejos y nosotros creemos que ellos van a ayudar mucho a ustedes para poder trabajar. Y si ustedes tienen cualquier otra pregunta, nosotros estaremos muy contentas. Y acá está nuestra información de contacto. Por favor, no duden y estar en contacto con nosotros a cualquier momento. Entonces nosotros estaremos aquí por algunos minutos más. Si usted tiene alguna pregunta, me gustaría leer una pregunta más sobre el equipo de IEP que recomiendan las habilidades en casa. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres de proporcionar esta ayuda privada a sus hijos? Bueno, honestamente, si la escuela está recomendando cosas específicamente que sean hechas, realmente es una obligación de la escuela de alcanzar estas cosas. Entonces, como padre, usted quiere saber qué es lo que va a ayudar a funcionar en casa. Pero cuando ellos piden algo muy específico que es necesario, que no puede ser hecho en la escuela, ustedes no son obligados a proporcionar este servicio una vez que ellos comunican eso. Rachel y Marcy, ¿ustedes quieren agregar algo a eso? Yo creo, Naomi, que lo que has dicho es una verdad absoluta. Yo creo que en el momento que los padres sienten que, aparte de que están recibiendo la escuela, que ustedes sienten de que ellos necesitan una ayuda extra, un beneficio extra, una ayuda privada, una orientación privada, entonces yo creo que usted puede buscar este profesional. Yo creo que son dos cosas separadas acá. Una cosa es la escuela que está haciendo la sugerencia de eso, otra cosa es el padre que está diciendo, bueno, este es algo que yo creo que va a ser útil. Entonces, nosotros necesitamos diferenciar estas dos cosas. Quisiera haber contestado estas preguntas sobre eso. Naomi se dijo algo sobre, bueno, está teniendo problema con este concepto específico en matemáticas, por ejemplo. Bueno, yo creo que sería un beneficio para él trabajar esto. Son dos cosas distintas que debemos trabajar. Una cosa es decir, ellos no son obligados a hacer eso a partir del momento que la escuela solicita a los padres que sus hijos necesitan ayuda extra. ¿Tú me gustaría compartir la información de las próximas series que tenemos? Muchísimas gracias a Marcy, Rachel y Naomi. Muchísima información y todo fue muy claro para nosotros. Me gustaría invitarlos a todos ustedes de nuestra audiencia para contestar algunas preguntas, dos preguntas muy rápidas que tenemos en nuestro cuestionario. El link fue puesto en el chat o ustedes pueden leer el código que está en su pantalla. Nosotros hemos grabado esta reunión y yo les voy a compartir por correo electrónico el link en inglés y en español. Espero que ustedes estén todos con nosotros, donde Marcy y Rachel van a hablar con nosotros sobre los desafíos funcionales para los estudiantes. Nuestro evento será al mediodía del viernes. También nuestro próximo conferencista, después del viernes, nosotros tenemos dos programas de educación especial para los estudiantes
autistas. Entonces, esto va a ser en febrero 7 y febrero 9. Y esta conferencia se van a hablar sobre programación. Si usted tiene niños en el espectro de autismo, será importante que usted venga. Entonces, dos cosas van a haber el 13 de enero, que es el viernes. Marcy y Rachel estarán con nosotros. Después nosotros tenemos febrero 7 y 9. Entonces tenemos todos los links para que se registren. El código para el feedback. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Buenas noches a todos. Muy buenas Good noches. night. Muchas gracias.